espérame aquí. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, la función exponencial es inyectiva, es 1 a 1. Y si es 1 a 1, entonces es invertible, existe su inversa. Y la inversa de la función exponencial no es otra que la función logarítmica. La función logarítmica. Veamos cómo se define la función logarítmica. La función logarítmica, nuevamente con la base, vamos a tener que la base tiene que ser positiva y tiene que ser diferente de 1. Se define de la siguiente manera. ¿Qué va a ser el logaritmo de b? En base b de x, sí, solo si x es igual a b a la y. Así se define. Si ustedes lo observan, se define recurriendo a la función exponencial. A ver, por ejemplo, ¿a qué atiende las preguntas que uno hace cuando trabaja con funciones logarítmicas? Veamos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, les doy la base 2, tenemos base 2, vamos a ir acá un momento al GeoGebra, y acá aprovechando que tenemos esta cuadrícula, podemos escribir algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una base 2, y con esta base 2, les pregunto, si yo tengo base 2 y lo elevo a la 3, ¿cuánto da este resultado? 8. 8. Sí, señor. Si sigo con la misma base 2 y ahora tengo exponente 5, esto es 32. Eso es lo que vamos haciendo en la función exponencial. Básicamente la función que tengo es la función 2 a la x. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo es cambiando el exponente. Ahora yo pregunto lo siguiente. Yo quiero saber cuál es el exponente, quién es x, para que el resultado, por ejemplo, me dé 10. Quiero saber cuál es el exponente para que el resultado me dé 10. Y tal vez uno empieza haciendo algunas cuentas, por ejemplo, Se aplica el logaritmo, ¿no? 2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 es 16. Entonces al menos podemos saber que es un número entre 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces uno empieza con la calculadora y empieza a hacer cuentas. A ver, miren ahí en su calculadora. Tomen su calculadora y, por ejemplo, vamos a hacer 2 elevado a la, vamos a ponerle 3.2. Elevado a la 3.2, ¿cuánto da? Da 9.18 aproximadamente. Entonces sabemos que es más de 3.2 y vamos a 3.3. Tenemos 9.84, ya se acercó más. Si le doy 3.4, ya es 10.55, ya se pasó. Entonces debe ser un número que está entre 3.3 y 3.4. Vamos a darle 3.35 y es 10.19, se pasó. Entonces debe estar entre 3.3 y 3.35. Entonces vamos a darle 3.32. Y ahí tenemos 9.98. Y con 3.33 tenemos 10.56. Entonces debe ser, 3.322. por ejemplo, si tomamos ese, ya tenemos 10.00049842. Pero se aproxima más, ¿cierto? Se aproxima más. Entonces, al principio uno podría empezar a hacer cuentas de esas, pero de hecho, así es como se define la función logarítmica. Si ustedes observan en la definición, dice que si tenemos la siguiente relación, x es igual a b a la y, entonces, y es igual a ¿qué? Y es igual al logaritmo en base b. Tenemos logaritmo en base b, ¿de quién? De x. Es decir, ¿qué es lo que responde el logaritmo? El logaritmo responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el exponente y de manera que al elevar b a la y nos da cuánto? Nos da x. Eso es lo que responde, como es la pregunta que responde la función logarítmica. ¿Cuál es ese exponente y
tal que al elevarlo, elevar b a la y, al hacer b a la y, nos da precisamente x. Entonces, cuando nosotros estamos en la función exponencial y damos valor al exponente, estamos encontrando estos resultados. Pero cuando tengo la función exponencial y tengo el resultado, pero no sé cuál es el exponente, ahí la definición que utilizamos es precisamente la de la función logarítmica. ¿Bien? Es la de la función logarítmica. Entonces, así se define la función logaritmo. Se define recurriendo a la exponencial. Y básicamente vamos a ver las propiedades que tiene la función logarítmica. Bueno, las gráficas de la función logarítmica, ya vamos a ver cómo se obtienen. Y veamos aquí, repasemos esto también, por favor escribanlo en sus cuadernos de apuntes, repasemos lo que vienen siendo las propiedades. Tenemos, primera propiedad, el dominio de la función logarítmica es solamente de 0 a infinito. 0 abierto a infinito. El rango de la función logarítmica, ¿cuál es? El rango de la función logarítmica es de menos infinito a infinito. Las funciones logarítmicas todas pasan por el punto 1,0, acá lo estoy poniendo hacia la parte de la derecha superior, ahí es donde se ve la gráfica. En el punto 1,0 tenemos que la función logarítmica es creciente cuando la base del logaritmo es mayor que 1 y es decreciente cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Tenemos que el eje Y es una asíntota vertical para la función logarítmica y también tenemos que la función logarítmica es 1 a 1, es decir, es inyectiva. De hecho, hay algo que podemos resaltar y es que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Y cómo podemos notar eso? Precisamente lo podemos notar a partir de la definición. A partir de la definición de la misma función logarítmica. Entonces vamos a volver aquí a mi exponencial. Vamos a volver acá a mi exponencial y recordemos que cuál era la relación que existe, cuál es la relación que existe gráficamente entre la gráfica de la exponencial y la gráfica de la logarítmica. Perdón, ¿cuál es la relación que existe entre la gráfica de una función y la gráfica de su inversa? Resulta que la gráfica de la inversa, ¿quién es? Es la reflexión de la gráfica de la función sobre la recta identidad, ¿cierto? Entonces vamos acá a hacer precisamente esa reflexión. Vamos a eso con simetría axial. Y vamos a reflejar la gráfica de esta función sobre la gráfica sobre el eje en la recta y igual a x, que es la recta identidad. Si nosotros tomamos esta función exponencial y la reflejamos con respecto a la recta identidad, obtenemos la gráfica de la función, que es precisamente su inversa. Pero vamos a darle por acá un valor a este, a ver dónde estaba nuestro deslizador. Bueno, se nos perdió el deslizador. Pero bueno, nos dejó esta gráfica. Ah, bueno, acá ya está. Bueno, vamos a poner una fija. 3 a la x. Ahí está. 3 a la x. Ahora hagamos lo siguiente, muchachos. Con 3 a la x voy a escribir acá y igual al logaritmo. Logaritmo en base b, y de acá en base b será en base 3 de x. Y observen, esta gráfica es esta morada. Voy a poner esa gráfica morada y bueno, la voy a cambiar de color, la vamos a poner verde. La vamos a poner verde. Ese verde que está allí, ¿se alcanza a ver bien o no? Vamos a dejar mejor este verde. Y vamos a ponerle un poquito más ancha. Sí, profe, ahí se ve. Entonces, tenemos esta, es la gráfica. ¿Quién es esta gráfica? Bueno, vamos a poner aquí. Me están apareciendo las etiquetas. Pero esta gráfica, como ven en la parte izquierda,
Esta es la gráfica de la función logaritmo en base 3 de x. Y esta que está acá, vamos a ponerlo también de otro color, pongámosle color azul. Esta de color azul, ¿quién es? Esta de color azul es la función 3 a la x, ¿sí? Ahora vamos a poner la reflexión. Vamos a reflejar esta azul con respecto a la red de identidad, y es precisamente esta gráfica que está acá. Si ustedes observan, voy a quitar un momento la del logaritmo, la logaritma. Vamos a quitar esa gráfica logarítmica, logaritmo en base 3 de x, vamos a quitarle un momento y vamos a poner la reflexión. Miren dónde queda la función reflejada. Esta es la reflexión con respecto a la red de identidad de la función 3 a la x. Cuando ponemos nosotros la función logaritmo en base 3 de x, ¿dónde queda? Queda ahí mismo. Es decir, es la misma función. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que la función exponencial y la función logarítmica, una es la inversa de la otra. Sí, esto nos deja ver que una es la inversa de la otra. Además de cómo está definida según la definición del logaritmo, de la función logarítmica. Y por eso tiene estas propiedades. Tiene esas propiedades. Observe lo siguiente. Vamos a volver aquí al GeoGebra. Cuando nosotros tenemos que la función exponencial es creciente, esta función logarítmica también es creciente. Vamos a poner otra vez acá nuestro deslizador y esta vamos a ponerla así a la x. Y entonces voy a quitar la logarítmica porque bueno, esta no tiene nada que ver ya aquí. Y vamos a hacer acá una variación, aunque esta no está variando. Esta vamos a ponerla así. Observen, voy a mover mi deslizador. A medida que aumento mi deslizador, cambia mi función logarítmica, que es la que está en rojo o rosado, no sé cómo lo ven ustedes, y también cambia la exponencial. ¿Qué pasa cuando bajo de 1? Es decir, tomo un valor menor que 1. Ahí es exactamente 1. Tenemos que la función exponencial es constante y la logarítmica también. Observen qué pasa cuando cambio el valor. Miren qué pasa cuando la función exponencial es decreciente, es la que está en azul. ¿Cómo es la función logarítmica, que es la que está en rojo? ¿Cómo es? Es También decreciente decreciente. también. Sí, señorita, también es decreciente. Es decir, que cuando la función exponencial es creciente, la logarítmica asociada, es decir, su inversa, también es creciente. Y lo mismo cuando es decreciente una, es decreciente la otra. Analicemos también, por ejemplo, vamos a volver aquí. Miren, habíamos hablado de las asíntotas. La función que está en azul es el eje X, ¿cierto? Es el eje X. Y una asíntota para la función que queda en rojo es ¿quién? El eje Y. Así sea que el valor del exponente sea mayor que 1, o si es menor que 1, tenemos lo mismo. Miren la azul. La azul tiene hacia la derecha asíntota horizontal el eje X. Y la roja tiene asíntota vertical el eje Y hacia la parte de arriba. Y eso es lo que nos muestra aquí en las propiedades. La función logarítmica tiene como asíntota vertical el eje Y. ¿Bien? Y también, como vemos, es una función que es 1 a 1, que es inyectiva. Hay unas propiedades de logaritmos que me interesa que tengamos muy en cuenta. A ver, miremos estas propiedades de logaritmos. Estas propiedades de logaritmos, estas también por favor las ponen ahí en su cuaderno. La primera propiedad es que el logaritmo de un producto en cualquier base es igual a ¿qué? A la suma de los logaritmos. La segunda propiedad, ¿cuál es? Que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y la tercera propiedad es bastante útil, porque dice que el logaritmo de una expresión elevado a una potencia
es lo mismo que tener esa potencia por el logaritmo de esa expresión m. Es decir, en otras palabras, esa función logarítmica permite bajar exponentes, permite sacar esos exponentes de la función. Y eso nos va a servir muchísimo cuando estemos hablando de límites por L'Hopital y funciones indeterminadas del estilo 0 a la 0 o 1 al infinito. Vamos a ver esas formas indeterminadas y vamos a ver cómo resolverlas. Y allí vamos a utilizar estas propiedades de los logaritmos. ¿Bien? Bueno, muchachos, voy a finalizar